Maiteirori, mba'éichapa. Amog̃uahẽmíta peẽme tembiaporã ko ára pegua ñamba'apóta henda ñane arandukápe togue popapo guive popapokõimeve. Vamos a trabajar la página 55 al 57 de nuestro libro. Ñepyrũraite jekéta upéicharõ YouTube jahendu hag̃ua kuñjererã. Vamos a entrar en ese enlace de YouTube para escuchar Trabalengua. Upéi jaháta ñande arandukápe. Pépe jareko péicha. Amoñe'ẽ, leo. Aloha. Oikóva ndajeraka'e peteĩ karai okahápe mombyry ka'aguy ipýpe. Peteĩ jey ou távape yvýrupi. Upérõ ndaje heta oguata ikane'õ ha ijuhéi. Ko'aguyirei ndaje ojuhu sapy'a ogami peteĩ amo huguápe ohecha oñombojaru mokõi mitã'i. Peme'ẽmona chéve ymi ojerure. Alóhapa ndere'yséi karai ombohovái chupe peteĩva. Upévango ha'uséva, he'i karai. Pya'e porã ojapo hikuái alóha omoĩ peteĩ jarro hy'ápe ha ome'ẽ karaite. Ho'upa porã rire oporandujey mitãnguéra. Ndere'ysevéipa karai ha uvéta ndaipochymo'ãiramo pendesýpe ipuruhaguére ijeýra. Nahániri oresy ndaipochymo'ãi upévare. Ijeýra ryrúpe niko ho'ámava'ekuevoi mbarakaja. Añetéiko peha'ãrõke tajoka peneakáne ko jarro hy'a. Upéicharako toipochýta oresy pe jarro hy'a niko ityryry, he'i mitãnguéra ha opuka tie'ỹ karaire. Néi, upéicharõ oñe'ẽ Aloha. Aloha el título de la lectura. Habla entonces de una travesura de dos niños que le dieron aloha a un señor, pero dice que dentro del recipiente ya había caído un gato, ¿verdad? Y que el señor, muy enojado, dijo que iba a tirarle con su jarro, pero ahí el niño le dijo que ahí sí nuestra madre se va a enojar porque ese es el recipiente donde ella junta su orina. Nei, o cuaruhaupe, donde orina su madre, un vastín. Nei. Hei beisa. Amyngovia ñe'ẽ ojehayhúva he'ise rehe. Reemplazo las palabras subrayadas por sus sinónimos. Acá tenemos las palabras opciones. Heiápe. Ojuhu sapy'a ogami peteĩ. ¿Cómo podemos decir ogami? Tapỹi ajepa. Gua'e porã ojapo hikuái aloha. Ha'ekuéra upéicharõ. Ha'ekuéra. Hikuái ha'ekuéra. Amyngovia ñe'ẽ ojehayhúva he'iseavýva rehe. Reemplazo la palabra subrayada con su antónimo, lo opuesto. Mombyry ka'aguy ipýpe. Mombyry sería entonces ag̃uĩ. Gua'e porã ojapo hikuái aloha. Gua'e sería mbegue. Amohendávo oikohaguéicha moñe'ẽrã papapy rupi. Vamos a ordenar ese cronológicamente de acuerdo a la lectura. Vamos a ordenar. Ahai cheremimo'ã mitãnguéra ojapóvare. Escribo mi opinión acerca de la actitud de los niños, la travesura que cometieron los niños. Upéi jareko ambuéta oguéve péicha. Ahayhúvy mbohovái opyta porãvéva. Subrayo la respuesta más correcta. Karai ojerure y. Oguatágui ikane'õgui ijuhéipe. Porque camina, porque está cansado o porque tiene sed. Ma'erã ha'e, moñe'ẽrã ha'e, ¿qué clase de texto es allá? Mombe'upy, si es una leyenda, mombe'ugua'u, si es un mito, o mombe'urã, si es un cuento. Mavate'e moñe'ẽrãme ha'e, personaje principal del cuento es, de la lectura es karai, mitãnguéra o karai ha mitãnguéra. El principal. Jarro hy'a ojogua tyryrýpe ha'e. ¿A qué figura literaria corresponde la oración? Jarro hy'a ojogua tyryrýpe. Mbojoguáva metáfora, mboaváva personificación o moñondivéva comparación. Ñe'ẽjoaju eirahe'ẽterei ha'e temiandu. ¿A qué imágenes sensoriales corresponde? Eirahe'ẽterei. Jahecháva, ñahetũva o ñaha'ãva. Gustativa ya. Péva ha'etahína ñaha'ãva gustativa. Moñe'ẽrã omombe'u. El cuento expresa. Mitãnguéra oñembosaraiha karai ndive, que
los niños juegan con el Señor. Mitanguera oñembojoru habetikarai oyerurevare supecuera, que los niños se burlaron de un señor que les pidió agua. O mitanguera imbaepona petikarai, o los niños fueron amables con el Señor. El texto es Morangu, fábula, Mombeupu, leyenda o Mombeuna, cuento. Se repite nomás otra vez lo que decíamos arriba. Upeije, ya haubersano y butobe. A ver, va ewipa con añe Momburu kaabu o guata, do huera jaimandu geoji jaiba. ¿Por qué no lleva acento entonces? O huereco vipua etingua, porque tiene tilde nasal. O huereco vipua tapaja, porque tiene vocal tónica final. O ipuja tabeba y pajame ume. Entonces la opción correcta sería esta, porque la vocal tónica es final, lo que suena más fuerte es el final. Coñe yo ayupe caray o puta hasui supe y puta ñenguera oye aiguba y puta heise peteimba ente heise mocoimba heise yo ya son sinónimos. A ver, caray o puta supe y puta, ¿verdad? Hasui supe y puta. Puta sería entonces en este caso, o puta de quedarse, y puta acá sería de talón. Entonces sería entonces heise mocoimba significa ambas cosas, dos cosas. ¿Qué significa en el texto jua? Jara, porongo o vaso, sería jara. Mava ni yo ayu ni etemiando y piremanduba. ¿Qué oración posee imágenes sensoriales taltil? O yupíjese peteitini, escalofrío. Caraí poshu, señor está enojado. Caraí jouse. Jouse, si quieres beber agua. ¿Qué significa en el texto la palabra tayoka? Romper, aplastar o tirar. Tayoka, romper. Hoy puruñe omboyo ayuba. Ñe omboyo ayuba. Aloja dereusei. Caraí hoy como buru. Mitanguera oñe ja o pucayoa. Pues ya no reco teba ja. Teba ja es omboyo ayuba. Una conjunción, un enlace. Ajai oyerureva ñenguera uquere. Escribo lo solicitado al lado de cada palabra. Que dice yo llava su sinónimo. Shushu, shushu, oño mondo hija lleva. Shalai, gato osoro. Ñano, gato iposhu. Que dice yo abu antónimo. Oku, dokui, tuya, mita. Anambusu peneni. Ajai porandu con a bojo baile. Ajai porandu. Apeyareco. Acá tenemos la respuesta, entonces nosotros tenemos que elaborar sus preguntas. Serera Juan, va a bonita usa porandu, va a isa panderera. Se para guagua, entonces mowa pande, va a ser la pregunta. Hay cosas suja serundide, entonces la pregunta va a ser ma bandipa reiko. Nei, peije ahama ina sellari rogape. Pues son porandu esta hina mo parejo. Upei hei ajai ñenga joruba o kawaiba. Entonces vamos a escribir ñenga. Vamos a buscar entonces y escribir ñenga en este apartado. Ape veño nene envía po